Hola, muy buenas a todos los alumnos de segundo de FP Básica. Vamos a ver hoy las elaboraciones básicas con múltiples aplicaciones. Empezamos con los fondos básicos. ¿Qué son estos fondos básicos? Bueno, pues son elaboraciones culinarias base, es decir, la base de nuestra cocina. Siempre en forma de caldos y basadas en el empleo de elementos prótidos, o sea, proteicos, carnes, pescados, elementos de condimentación, como son algunas hortalizas y verduras, elementos aromáticos, como pueden ser especias, plantas aromáticas, etc., y mezcladas con elementos húmedos, agua o vino o la mezcla de los dos. ¿Cómo tiene que ser un buen fondo? ¿Vale? Porque hemos dicho que es la base de nuestra cocina, por lo tanto necesitamos tener un buen fondo para hacer unas buenas elaboraciones. Y un buen fondo estará hecho con ingredientes frescos y de calidad, y en las cantidades oportunas, dependiendo de la elaboración que queramos hacer. Para que comprendamos un poquito la importancia de estas elaboraciones, debemos saber que es la base de la mayoría de las elaboraciones que vamos a tener en nuestra cocina. Por lo tanto, es el aporte de sabor y aromas a nuestros platos. Vamos a ver cuáles son los fondos básicos más importantes. Empezamos con el fondo blanco. No es más que un fondo a base de ave, puede ser pollo, gallina. Normalmente para los fondos blancos es más útil el uso de la gallina en vez del pollo, ya que aunque es una carne más rígida y más tersa, también es una carne que nos va a aportar más sabor. Este ave lo vamos a mezclar con una serie de hortalizas o de verduras, como pueden ser cebolletas, cebolla, puerro, apio, zanahoria, etc. Ahora vamos a ver el fumet de pescado. Es otro fondo básico para las elaboraciones que estén hechas a base de pescado y marisco, como puede ser una paella de marisco, una salsa para un pescado, etc. ¿Cómo vamos a elaborar este fumet de pescado? Bueno, a diferencia de los demás fondos, hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar el fumet de pescado, ya que no permite largas cocciones. El pescado, si le recibe una cocción muy larga, coge un sabor amargo, un sabor indeseable. Entonces, tendremos que cocinarlo un máximo de 1 hora. Y yo recomiendo que no se sobrepase esa media hora de cocción, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar para este fumet de pescado? Pues, obviamente, como siempre, verduras y hortalizas de condimentación, como pueden ser el apio, las cebollas y sus derivados, como pueden ser chalotas, cebolletas, zanahoria, perejil, etc. También se puede añadir vino blanco en su elaboración si queremos buscar otros aromas o sabores. Es importante saber que el pescado por lo general es un producto que no es barato, es más bien caro, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo al 100%. A la hora de comprar un pescado, como puede ser una merluza, podemos utilizar la cabeza y las espinas para realizar este fumet de pescado, ya que no se suelen comer, pero aportan un sabor incluso mayor que el de los lomos, que los utilizaremos para otras elaboraciones. Vamos a seguir, ¿vale? Y llegamos al fondo oscuro. ¿Por qué se le llama fondo oscuro? Pues bueno, veis perfectamente la imagen, sobre todo en la imagen de la derecha, que es un caldo muy oscuro, un caldo con cuerpo, con sabor. ¿Cómo conseguimos esta textura, estos aromas y ese color? Bueno, pues a diferencia del resto de las elaboraciones de los fondos básicos, en el fondo oscuro, antes de poner a cocer los elementos, vamos a tostarlos en un horno, hasta el punto de que estén muy bien tostados sin que lleguen a quemarse. ¿Qué vamos a tostar? Bueno, pues para conseguir este color, estos aromas, los fondos oscuros suelen utilizar carnes rojas. Huesos de ternera,
de cordero, de cerdo, etcétera, ¿vale? Las partes que no vamos a utilizar para consumir directamente. Es importante que también le añadamos vino tinto en su elaboración, ya que vamos a conseguir también esos aromas que buscamos, además de añadirle todavía más color. Para resumir un poquito, en una bandeja incorporamos los huesos y los desperdicios de ciertas carnes rojas, además de ciertas verduras, como siempre, de condimentación, como puede ser cebollas, zanahorias, puerros, apios, etc. Bien caliente el horno, hago unos 200 grados, 220, y a tostar. Una vez que está bien tostado, lo incorporamos a nuestra olla. En esta olla vamos a añadirle un poquito de vino tinto, vamos a dejar reducir siempre para que se nos evapore el alcohol y esos aromas alcohólicos que tiene el vino. Una vez reducido ese vino, añadimos agua y reducimos al gusto. Hay una elaboración, una salsa básica de la cocina francesa, que es la de miglas o salsa española. A través de este fondo oscuro, si lo reducimos mucho, hasta el punto de alcanzar hasta un quinto, un sexto de la capacidad, vamos a conseguir una salsa con un tono, una textura jarabe, con un sabor muy fuerte a carne, y que va a servir pues o bien en la elaboración de otras salsas, como puede ser la salsa albufera, o también como acompañamiento de carnes rojas. Y por último tenemos el fondo de verduras, ¿no? El más sencillo, pero que a la vez, bueno, nos da mucho juego para realizar cualquier tipo de elaboración en el que utilicemos verduras. Es simplemente mezclar una serie de verduras, como pueden ser, pues eso, zanahorias, perejil, apio, cebollas y derivados, etcétera. Y una vez estén bien mezclados en la olla y rehogados, añadimos el agua al caldo y dejamos cocer durante 1 hora aproximadamente hasta que reduzca. A partir de estos fondos básicos podemos realizar una serie de elaboraciones básicas que vamos a ver a continuación, como puede ser un consomé. Un consomé no es más que la clarificación de un caldo, y puede ser de cualquier caldo. Un consomé de verduras será a partir de un caldo de verduras. Un consomé de pescado será a raíz de un fumet de pescado. ¿Cómo conseguimos clarificar este consomé? ¿Cómo conseguimos que ese caldo quede clarificado? Clarificado queremos decir que no tenga ningún tipo de partículas que enturbien ese caldo. Como veis en la imagen, es un caldo totalmente transparente. Pues bueno, con la adición de la clara de huevo. La clara del huevo, si la añadimos al caldo, una vez colado, arrastrará todas esas partículas y flotará en la superficie. Y para realizar ese consomé ya solo tendríamos que retirar esa clara con todas las partículas que enturbiaban nuestro caldo y tendremos un caldo clarificado para elaboración de consomés. Seguimos. Gelatinas. Bueno, una gelatina no es más que un caldo clarificado al que hemos añadido colas de pescado o gelatina neutra. También podemos conseguir estas gelatinas a raíz de ciertos caldos sin añadirles ningún tipo de cola de pescado ni gelatinas neutras, ya que la propia proteína de los pescados o de las carnes, al hervir, gelatiniza. Y conseguiremos esa misma textura de gelatina sin añadirle ningún tipo de extra a nuestra elaboración. Eso sí, siempre tendrá que ser en frío. Una vez que calentemos esta elaboración, la textura gelatinosa desaparecerá. ¿Es interesante este tipo de elaboración? Bueno, pues se pueden hacer una serie de gelatinas frías, saladas, de carnes, pescados, para, pues, por ejemplo,
acompañar un plato o como entrante. Nos da mucho juego. Al final es una textura que a todo el mundo gusta y que, bueno, que puede ser un tanto curiosa. Habíamos hablado anteriormente, cuando estábamos viendo el fondo oscuro, que a partir de esa elaboración se podía hacer lo que denominábamos una salsa española. Bueno, pues los glacés y extractos son reducciones de cualquier fondo, ¿vale? La más famosa es la de Miglas, la salsa española, que es la que tenéis en la imagen, ¿vale? Veis la textura que tiene una textura muy de jarabe que conseguimos por los propios espesantes naturales que contienen tanto las carnes como las verduras. Y es un sabor muy fuerte, un sabor y un aroma muy cárnico y muy fuerte. Y como vemos a la derecha, pues sirve perfectamente para el acompañamiento de carnes rojas. Es un clásico de nuestra cocina. Pero bueno, podemos conseguir esos glases extractos de cualquier otro tipo de fondo o cualquier tipo de caldo, ¿vale? Podemos hacer un glacé extracto de un fumet de pescado. No va a quedar ese color, va a ser un glacé, un extracto mucho más liviano, mucho más suave, que podemos también pues ayudar para que coja un poquito de color con perejil picado, ¿vale? Es interesante, bueno, antiguamente estos eran las salsas más básicas que había, ¿no? Los glases y los extractos. Lo que pasa es que llevan un montón de trabajo, lleva un montón de curro conseguirlas, porque claro, tenemos que tener en cuenta que eso, que tenemos que tener horas y horas y horas y horas y horas los fondos para cociendo para conseguir estos glases extractos. Y al final, de un fondo de una olla de 5 litros, pues quizás consigamos un litro, medio litro de salsa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que valoramos un montón, pero que no últimamente, sobre todo en la última deriva de la cocina internacional, no se está utilizando tanto. Sí se utiliza más como complemento de otras salsas, como complemento de sabor para otras salsas y otras elaboraciones. Y ya solo nos quedaría por ver lo que denominaremos los fondos complementarios, ¿vale? Es la única forma de clasificarlos. Pero veréis que ya vamos a hablar de otra cosa. Ya dejamos lo que son los caldos, los fondos, la base de nuestra cocina, y empezamos a ver otro tipo de elaboraciones.